Hola, soy María José Cifuentes, vivo en Santiago de Chile, trabajo y vivo en el barrio Yungay, una zona patrimonial de la ciudad, y soy licenciada en Historia. Desde la historia me fui dedicando cada vez más a investigar en torno a las artes escénicas y principalmente en torno a la danza. Y eso inició a la larga un camino en la gestión que ya lleva más de 15 años. Un momento importante en mi vida fue el trabajo que realicé en España y ser parte de la Asociación Artea, un grupo de investigadores que ya llevamos 10 años trabajando juntos y que también nos abrió nuevas maneras de pensar y generar prácticas en torno a la investigación y a la gestión en artes. Ser mujer hoy en este contexto es sin duda un acto emocionante. Es la posibilidad de vivir, experienciar y activar un cambio de paradigma. Realmente hoy día es una emoción poder ser testigos de esta transformación global en una mirada ecofeminista y cómo se han transformado los paradigmas en torno al sistema patriarcal. Y sin duda nuestros países latinoamericanos han sufrido contextos muy difíciles en torno a lo político, y nos encontramos aún incluso en todo este proceso de pandemia viviendo situaciones muy complejas como también lo que ha pasado en Chile con la revuelta social. Y sin duda creo que el hecho de ser mujer hoy es un acto heroico, revolucionario y emocionante, justamente porque nos estamos haciendo cargo de lo que somos y de cómo podemos finalmente sentirnos parte de la sociedad en una estructura de una cierta igualdad o poder finalmente sacar la voz y poder generar modelos y lógicas y prácticas que son finalmente respetadas. Y que eso en el fondo es una emoción porque justamente hoy día estamos encarnando lo que muchas mujeres, abuelas, madres han hecho y finalmente hoy día podemos ser parte testigo y accionar todo eso en la práctica. Y creo que ser latinoamericana hoy también es algo que me enorgullece y que me hace sentir de alguna otra forma que, no sé, que hay tanto todavía que construir y que aportar en un plano global donde quizás todavía no nos conocen, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Cómo hoy día podemos establecer y visibilizar nuestras prácticas, nuestros conocimientos en una lógica autónoma, independiente de ciertas miradas o estructuras occidentales o patriarcales. Entonces, todo eso es revolucionario, por eso siento que hoy ser mujer en este contexto, un contexto difícil a nivel político, cultural y sobre todo de salud, como es la pandemia, es un momento histórico del cual me siento parte y me siento viva y activa. Yo creo que hoy día más que nunca hemos descubierto en esta posibilidad de levantar la voz y poder establecer cuáles son nuestras visiones comunes, de que justamente las mujeres trabajamos de forma distinta. Creo que somos capaces de desarrollar lógicas transversales vinculadas a los afectos, vinculadas a la amorosidad, a la posibilidad de generar otras prácticas, ¿no? A relacionarnos de otra manera. Para mí es clave la sororidad y cómo entre las mujeres podemos construir ciertos vínculos de confianza y cómo eso se extiende la lógica de práctica de trabajo, sobre todo cuando hablamos del trabajo en red. Creo que hoy día las mujeres aportamos mucho en esta mirada asociativa, justamente por este plano de afectos del que mencionaba antes, por la importancia en cómo hemos desarrollado otra manera de establecer o pensar el trabajo. El trabajo no solo desde una mirada jerárquica, una mirada piramidal o patriarcal, sino que más bien lo opuesto, ¿no? Como esta mirada también transversal, abierta, inclusiva, y creo que, las mujeres hoy, sobre todo en estos planos de trabajo, han abierto cambios de paradigma que se están colando en distintas áreas, y eso es fundamental. Yo creo en la gestión como una práctica de creación. Para mí la gestión no es solamente el hecho de gestionar algo, ¿no? Sino que significa principalmente crear, desarrollar contenido, establecer miradas que permitan de alguna forma la confianza y la importancia del proceso. Yo siento que en mis proyectos lo que he instalado es justamente una práctica de confianza, como de poder abrir hacia la posibilidad de trabajar con distintos agentes, conectar a esas personas, trabajar esta mirada asociativa desde un lugar diverso, siendo capaz de incluir distintas miradas, distintas prácticas, distintas visiones y hacer que todo eso se conecte y trabaje construyendo diálogos que permitan finalmente la colaboración. Porque siento que no es posible hoy trabajar solo. Hay una gestora
y una gran teórica también del futuro, que se llama Lala de Henselein, que es una brasilera que trabaja mucho con el concepto de la fluxonomía como metodología de trabajo en la innovación y en la gestión. Y ella siempre nos plantea la idea de que hoy día el tiempo es exponencial, por lo tanto, como individuos no tenemos la capacidad de poder generar y gestionar todo lo que tenemos que trabajar, porque no da, porque el tiempo va pasando muy rápido, y sobre todo desde la virtualidad. Por eso también en esta nueva mirada del tiempo tenemos que entender cómo necesitamos al otro, cómo queremos trabajar con ese otro, cómo somos capaces de transar y de realmente hacer como una destrucción de paradigmas para construirnos de nuevo, para tener esa posibilidad de pensarnos como seres únicos que comparten con miradas distintas, con visiones distintas, generando la discusión en el sentido positivo, no de destrucción, sino que de construir juntos y entender que el otro puede ser distinto. La otredad es clave también en lógicas de trabajo, entender esa otredad para justamente desde ahí generar esas prácticas colaborativas y asociativas. Y hablo de una asociatividad que no se basa solo en la firma de un convenio, no es solamente decir vamos a trabajar juntos, vamos a firmar un convenio y vamos a poner nuestras firmas, sino que es realmente cómo yo quiero colaborar con ese otro, cómo quiero encontrarme, qué es lo que estoy dispuesto a transar, qué es lo que estoy dispuesto a entregar, cuáles son mis capitales tangibles y mis intangibles y cómo pueden dialogar con ese otro. Esa es como una mirada que me parece fundamental hoy, ya que tenemos que replantearnos las lógicas de los recursos, las lógicas de los capitales, la manera en cómo enfrentamos justamente la posibilidad de entre todos entregar un poquito, ¿no? Un poquito de esos recursos. No olvidar que la gestión también va de la mano de una lógica de la creación. Trabajamos en el año 2019 un proyecto en conjunto con el Ministerio de Economía, que tiene la Corporación de Fomento, que es Corfo, y gracias a ellos pudimos generar un nodo de asociatividad. ¿Qué significa esto? Es un programa que entrega este ministerio para justamente desarrollar líneas de trabajo asociativas, y en este caso invitamos a 10 instituciones culturales muy distintas, entre ellos centros culturales estatales con recursos y también proyectos independientes más pequeños, proyectos que también tenían, no sé, como que no tienen infraestructura, otros que sí la tienen. Entonces la importancia del proyecto fue cómo nos podemos juntar estas 10 instituciones que hoy día, en ese momento 2019, antes de la pandemia, de una u otra forma habíamos iniciado un camino de internacionalización y de creación o búsqueda de mercados internacionales en cuanto a la producción de las artes escénicas. Entonces logramos sentar en una misma mesa a estas instituciones que de alguna manera se conocían, instituciones que habían colaborado, como decía antes, a través de un convenio o que habían puesto su firma, ¿cierto?, en una lógica común, pero que en la práctica no se conocían, que no sabían cómo trabajaba el otro, que no sabían realmente qué recurso tenía el otro, que no entendían cuáles eran sus recursos intangibles, o que también logramos de alguna manera que en el proyecto entraran no solamente los directivos, sino que también los equipos, o sea, cómo podemos poner a dialogar a los equipos de comunicación, de producción, a los técnicos, o sea, como tratar de alguna manera de que los equipos también fueran parte de este encuentro. Y así llegó la pandemia y fue súper interesante porque hicimos un giro, nos centramos en la capacitación y estuvimos 270 horas capacitándonos los 10 juntos para entender cómo poder generar lógicas de alianza asociativa, entendiendo qué recursos tenía cada uno y cómo podíamos de alguna manera colaborar. Y eso fue un encuentro, creo que ha sido una de las cosas más interesantes que ha pasado justamente gracias a esta virtualidad, porque logramos durante todo el proceso de la pandemia poder justamente conocernos. Y hoy día esto va a ser, a la larga, estamos creando un proyecto de mercado donde las 10 instituciones están creando un proyecto común para poder generar ventas de exportación de obras de danza, de teatro, de artes visuales en conjunto. Y eso justamente gracias a la lógica de generar confianza, de sentarnos a entender quién es ese otro, quién es esa institución que a lo mejor sentí que alguna vez era mi rival, o que alguna vez sentí que quizás nunca iba a poder dialogar con esa institución. Entonces fue un proceso muy interesante donde los afectos empezaron a demandar por sobre, ¿cierto?, los intereses de cada una de las instituciones en un sentido más administrativo o jerárquico. El tema también de cómo uno desde la gestión desarrolla proyectos, creo que es súper importante la labor que hacemos hoy día los gestores con los artistas, con los proyectos artísticos, cómo nos involucramos dentro de eso y, como hablaba antes, entendiéndolo como un proceso de creación, cómo también hoy día podemos
desarrollar proyectos con los artistas donde ellos también se involucran, donde ellos también pueden ser curadores o co-creadores de los proyectos, y eso también ha sido clave en otras lógicas, en cambiar las lógicas de cómo pensábamos los proyectos antes, ¿no? O sea, cuando uno diseña un proyecto que finalmente va a buscar los recursos para ese proyecto, hoy día es súper importante también cómo podemos incluir a los artistas en esas visiones y cómo construimos juntos una mirada de gestión cultural colaborativa, no solamente desde la institución o desde esta mirada como del gestor, sino que también generando la comunidad para que en conjunto podamos entender cuáles son las necesidades, los intereses y cómo podemos también buscar esos recursos para que los proyectos sucedan. Como lo he dicho antes, la colaboración es el futuro. Eh, las únicas cosas que agradecemos quizás a esta pandemia mundial y a este cambio brutal que se ha generado también en este ámbito de salud y que nos ha llevado a transformar nuestros propios modelos de vida. Creo que hoy día justamente lo que decía antes, cómo somos capaces de establecer una comunidad, pero sin quedarnos solo con la palabra o con el concepto, sino que realmente desarrollando prácticas, visiones, miradas honestas, que sean transparentes, que sean donde los afectos manden, donde podamos contenernos entre todos. Creo que hoy día el trabajo es un poco ese, más allá de la virtualidad o de las posibilidades que nos da el hecho de conectarnos y de trabajar desde las pantallas. Obviamente que el arte, como el arte en sí, o sea, nosotros de hecho en Nave trabajamos mucho con el concepto de las artes vivas, ¿no? O sea, sentimos y creemos que el arte, sobre todo en las artes escénicas, prima lo presencial y es fundamental tener esos momentos de encuentro donde el cuerpo activa experiencias emocionales que no son transmitibles desde la pantalla. Sin embargo, también creemos en un proceso de transición y de modificación de muchas cosas, y creo que es así como nos tenemos que tomar este momento, como un momento de fallo, de error, de probar, de cambiar, de modificar, de analizar qué es lo que estábamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal, cómo podemos salir de esos modelos que en el fondo hegemónicos que hasta el día de hoy nos mandan y cómo podemos transformar esas lógicas de vida hacia una construcción para un futuro mejor. Por eso sigo pensando que la colaboración, la asociatividad es clave para sostenernos y acompañarnos en todo lo que viene, porque no podemos hacerlo solo, porque el cambio es muy profundo, porque la gestión está cambiando, porque los modelos económicos se están modificando, porque el feminismo ha entrado también a cambiar, como decíamos al principio, muchos paradigmas, y es fundamental hacer esto en comunión entre todos.